Mi propio hijo me echó a la calle en mitad de una tormenta cuando perdí mi empleo, pero esa misma semana un médico descubrió en mi sangre algo único en el mundo, algo por lo que otra familia estaba dispuesta a pagar una fortuna. Esto que has escuchado lo contó Rosario, la protagonista de esta historia. Pero antes de continuar, déjame presentarme. Soy Cristina, la creadora de Crisol de Relatos y su narradora. No sé si habrás notado por mi acento que te hablo desde España. Me encantaría que me dejaras en los comentarios desde dónde me escuchas tú. Acompáñame porque lo que está a punto de pasar no te dejará indiferente. 30 años. 30 años levantándose antes del amanecer, preparando desayunos, saliendo al frío cuando aún no había luz y regresando siempre con las manos cansadas y la espalda rígida. 30 años creyendo que la disciplina y la lealtad tenían algún valor. Pero aquel viernes, mientras el director la llamaba a su despacho con voz grave, ella ya presentía el golpe. Rosario, necesitamos hablar. No hubo rodeos ni agradecimientos, ni siquiera le sostuvo la mirada cuando dejó el sobre la mesa. Reestructuración, puesto eliminado, 2 semanas de indemnización. 2 semanas. Eso valían 30 años de su vida. El trayecto en autobús se le hizo eterno. Las calles parecían más grises de lo habitual. O quizá era ella, no sabía cómo decírselo a su hijo Óscar ni a Natalia, su pareja, que llevaban meses al límite. Ella les había ayudado todo lo que había podido, con algo de dinero o realizando compras, pero ahora ya no tendrían nada que ofrecer. Cuando llegó, Hugo y Clara corrieron hacia ella con la alegría pura que solo tienen los niños. Ese abrazo casi la rompió. Natalia estaba en el sofá con el televisor encendido y la mirada perdida. Ni siquiera reparó en Rosario. Subió las escaleras y escuchó a Óscar hablando por teléfono, frustrado, discutiendo con el banco. Cuando colgó, Rosario le explicó, despacio, lo que había pasado. El rostro de Óscar se endureció de inmediato. «¿Pero cómo vamos a hacer ahora, mamá?», dijo como si el despido fuera una carga personal. «Natalia tiene un sueldo mísero, los niños necesitan cosas. Yo no puedo mantener a otra persona adulta que no aporte». Rosario sintió un escalofrío. Por un instante creyó haber entendido mal. «Óscar, soy tu madre». Pero él no titubeó. «Y yo tengo una familia que mantener. Esto no es sostenible». Afuera empezaba a nevar. Los copos se pegaban a la ventana, presagio de la tormenta que llegaría esa noche. La temperatura había caído en picado, pero el verdadero frío estaba en sus palabras. «Puedes quedarte unos días», continuó, «pero solo hasta el fin de semana. Necesito que encuentres otro lugar». A ella le costó reaccionar. «¿Me estás echando? ¿En medio de una nevada? Puedo buscar otro trabajo, dame más tiempo». La respuesta fue un susurro cruel. «Mamá, con tu edad, ¿quién te va a contratar? Sé realista». El mundo se le desmoronó. Había sentido algo parecido cuando el padre de Óscar los abandonó, cuando ella trabajaba turnos dobles para sacarlo adelante. Había vendido su pequeño apartamento para ayudarles a comprar esa casa. Había puesto sus ahorros, su fuerza, y ahora, de pronto, ya no contaba. Esa noche empaquetó sus cosas en silencio. Desde abajo escuchó a Óscar hablando por teléfono, diciendo que no podía mantener a su madre para siempre, como si fuera una carga de la que por fin se estaba librando. El sábado por la mañana la tormenta cubría ya las calles. Óscar la llevó a la estación de autobuses sin decir una palabra. Solo habló cuando llegaron. «Hasta que encuentres otra cosa, puedes ir al refugio para personas sin hogar del centro», dijo sin mirarla. No hubo abrazo ni disculpa. Apenas un «cuídate, mamá», antes de girarse. Mientras se alejaba, Rosario recordó cuando él era pequeño y la abrazaba después de una pesadilla, cuando le llevaba tarjetas hechas con lápices de colores. Ese niño ya no estaba allí. Con sus 2 maletas caminó hacia el refugio. El edificio olía a desinfectante y cansancio acumulado. Le asignaron una litera junto a una ventana que no cerraba bien, por donde se colaba un hilo de aire helado. Una mujer mayor, con una sonrisa triste, le dijo: «La primera noche duele más, luego una se acostumbra». Ojalá no tuviera razón.
Esa noche, tumbada en una cama que no era la suya, escuchando respiraciones ajenas y sollozos contenidos, trató de entender cómo había llegado hasta allí, cómo su propio hijo había podido desecharla con esa facilidad, y descubrió que lo que más le rompía no era la pobreza ni la soledad, era comprender que, para él, ya no era una madre, era una carga. A la mañana siguiente, una enfermera del refugio llamó a Rosario por su nombre y le pidió que la acompañara. «Es rutina», explicó. «Hacemos exámenes básicos a todos los residentes nuevos». Se llamaba Beatriz, una mujer amable de unos 40 años, cuyos ojos transmitían más calidez que todo el edificio entero. La llevó a una pequeña sala en el sótano con una camilla cubierta por papel desechable y una mesa llena de formularios. Le tomó la presión, revisó su temperatura y preparó una jeringa. «Solo una muestra de sangre, lo habitual», dijo como si nada de aquello significara nada. Mientras la aguja extraía la sangre, Rosario pensó que eso era lo único que seguía siendo realmente suyo. Le dijo que los resultados tardarían un par de días. Después, Rosario regresó a la rutina del refugio: despertar con las luces encendidas a las 6, desayunar avena fría, caminar por las calles heladas para buscar trabajo. En 3 días presentó más de una docena de candidaturas. Cada vez que mencionaba su edad, 64, veía cómo las sonrisas se desvanecían. Para ellos era invisible, o peor, un estorbo. El jueves por la tarde, al regresar con los pies helados y otro «lo sentimos, ya no estamos contratando», escuchó su nombre. «Rosario, ¿puede venir conmigo?», dijo Beatriz. Había algo distinto en su voz, algo serio. Cerró la puerta de la oficina detrás de ambas y abrió una carpeta con sus resultados. «Rosario, ¿ha tenido alguna enfermedad grave? ¿Transfusiones? ¿Cirugías importantes?» «No», respondió ella inquieta. «¿Hay algún problema?» Beatriz respiró hondo. «No es un problema, pero es muy inusual». Le mostró la hoja. Eran números que Rosario no entendía, pero su expresión decía suficiente. «Sus anticuerpos», empezó Beatriz, «son extraordinarios. No había visto nada parecido». Rosario no alcanzaba a comprender. ¿Y qué significa eso? Significa que su sangre podría ayudar a un paciente muy grave. Trabajo como voluntaria en el Hospital General y llevé allí la muestra para confirmar los datos. Beatriz la miró directamente. «Hay un hombre en coma desde hace 8 meses. Han agotado todas las opciones». «¿Y yo podría ayudar?» «Más que ayudar», respondió. «Sus anticuerpos podrían salvarle la vida». Rosario sintió un latido en las sienes. «Enrique Serrano, tiene 66 años y su familia es muy conocida. Están desesperados y han ofrecido una recompensa importante por cualquier tratamiento viable». «¿Cuánto?», preguntó Rosario sin pensar. Beatriz escribió la cifra en un papel y se la pasó. Rosario casi sintió que la habitación se inclinaba bajo sus pies. $500.000. Su respiración se cortó. 3 días antes, su propio hijo le había dicho que no valía nada, y ahora le decían que su sangre valía $500.000. «El procedimiento es experimental», explicó Beatriz. «Serían varias semanas de transfusiones, pero con riesgos mínimos para usted. Fatiga sobre todo. ¿Y para él?» «Es incierto, pero es su única oportunidad». Rosario guardó silencio durante largo rato. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «Poco. Su condición empeora cada día». Hizo una pausa y añadió: «Si lo desea, puedo llevarla mañana a conocer al equipo médico y a él». Entonces Rosario comprendió. Aquella decisión podía cambiar su vida y también la de un desconocido que, de pronto, dependía de ella. Esa noche Rosario no pudo dormir. Las palabras de Beatriz no dejaban de resonar en su cabeza. $500.000 por su sangre. Por algo que siempre había estado ahí sin que ella supiera que valía más que todo lo que había perdido. Pensó en Óscar, durmiendo en su casa cálida mientras ella yacía en una litera fría del refugio. Pensó en cómo la había mirado cuando le dijo que ya no podía mantenerla, como si fuera un estorbo. Se preguntó qué sentiría él si supiera que aquello que consideraba inútil
Podía valer más que toda su vida laboral junta. Pero también pensó en el hombre del hospital, en Enrique Serrano, alguien con una familia dispuesta a hacer lo que fuera por él, una familia que no lo había abandonado, una familia que aún esperaba un milagro. A la mañana siguiente, Beatriz la llevó al Hospital General. El edificio, enorme y brillante, parecía un mundo aparte comparado con el refugio. En el ascensor, la enfermera le advirtió: «El doctor Morales habla muy técnico. Si no entiende algo, solo pregunte». En el 7º piso, el aire olía a desinfectante y a silencio contenido. El doctor Fernando Morales era un hombre delgado, de cabello gris y voz tranquila. «Sus análisis son excepcionales, señora Martín», dijo mientras abría una carpeta llena de cifras. «Creemos que sus anticuerpos podrían frenar la reacción autoinmune que mantiene al señor Serrano en coma». Le explicó la enfermedad en términos que Rosario hizo esfuerzos por comprender. Había un rango de posibilidades entre el 30 y el 70% de éxito. Pero una frase lo resumió todo. Sin intentarlo, concluyó: apenas le quedarían unas semanas de vida. «¿Y para ella?», preguntó Beatriz en su nombre. «Apenas riesgos», respondió Morales. «El procedimiento es similar a donar sangre, aunque repetido varias veces. Sentirá fatiga, pero estará vigilada constantemente y se compensará con suplementos». Cuando terminó, añadió: «La familia del señor Serrano está aquí. ¿Le gustaría conocerlos?». Rosario asintió, con un nudo en la garganta. En la sala de espera vio a una mujer de su edad, agotada, con los ojos rojos. Pilar, la esposa de Enrique. Se levantó en cuanto las vio entrar. «¿Es usted?», preguntó con la voz quebrada. «¿La mujer que podría salvar a mi Enrique?». Le tomó las manos como quien se aferra a un salvavidas. «Por favor, dígame que lo va a intentar». Rosario miró hacia la unidad de cuidados intensivos, hacia la cama donde un hombre yacía inmóvil rodeado de máquinas. Sintió un peso nuevo, uno que no tenía que ver con el dinero, sino con la humanidad. «Necesito pensarlo», dijo al fin. Pilar asintió, aunque su mirada decía lo que sus palabras no podían. Cada día cuenta. De camino al refugio, Beatriz le entregó un papel con su número personal. «Llámeme cuando decida», susurró. «Estoy aquí para usted». Esa tarde Rosario caminó sin rumbo por el centro, con una sola cifra dándole vueltas en la cabeza: $500.000. Una cantidad que, para alguien como ella, podía significarlo todo. Una casa, dignidad, independencia, la posibilidad de no volver a depender jamás de nadie. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no vio a Óscar hasta que escuchó su voz. «Mamá». Se giró y lo encontró allí con su abrigo caro, el mismo que ella había ayudado a pagar, y una expresión extraña, más suave que cuando la echó, pero lejos de la ternura. Era cálculo. «¿Qué haces aquí, Óscar?», preguntó Rosario. «Te he estado buscando», dijo él inquieto. «Necesitamos hablar». Se quedaron en una esquina concurrida, rodeados de gente que no tenía idea de que, frente a ella, estaba el hijo que la había dejado en la calle, y el mismo que ahora, casualmente, necesitaba discutir algo. «Pensé que ya habíamos dicho todo la semana pasada», respondió Rosario. A Óscar se le colorearon las mejillas. «Mamá, Natalia está muy afectada desde que te fuiste. Los niños preguntan por ti, y yo he estado pensando que quizá fui demasiado duro». Demasiado duro, como si expulsar a su madre de 64 años durante una tormenta fuera una simple dureza. «Somos familia», insistió él. «Deberíamos arreglarlo». Familia. Ahora sí convenía usar esa palabra. «¿Dónde estás viviendo?», preguntó mirándola de arriba a abajo. «¿Con alguna amiga?». «No, en el refugio al que me mandaste». Los ojos de Óscar se abrieron en sorpresa auténtica. «¿El refugio? Pensé que solo pasarías la primera noche allí». Interesante. La semana anterior no le había importado saber dónde dormiría. «Óscar, ¿por qué estás realmente aquí?», preguntó Rosario sin apartar la mirada. «Porque te extraño», respondió él demasiado rápido. «Los niños te echan de menos. La casa no es igual sin ti». Ni una sola palabra sonaba sincera.
He estado hablando con la iglesia, añadió Óscar. Hay programas de ayuda. Podríamos conseguirte un apartamento, un trabajito de jornada parcial, algo que te permita empezar de nuevo. Todo sonaba ensayado, y debajo de ese discurso había nervios, algo más. Óscar, dijo Rosario con calma, ¿alguien te dijo algo sobre mí? Su gesto cambió apenas. ¿Cómo qué? No sé, dime tú. ¿Alguna razón para este repentino cambio? No es repentino, mintió. Me sentí culpable desde que te fuiste. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. Ven mañana a cenar, insistió entonces. ¿Hablamos todos como familia? Rosario respondió que lo pensaría y Óscar se marchó con la misma rapidez con la que había aparecido. Más tarde, de vuelta en su litera, su teléfono vibró. Un mensaje de alguien desconocido. Lo abrió y lo leyó. Soy Pilar Serrano. Beatriz me dio su número. Solo quiero decirle que Enrique y yo llevamos 45 años juntos. Hemos criado a 3 hijos. Él siempre luchó por nosotros y ahora me toca a mí luchar por él. Por favor, considere ayudarnos. Rosario lo leyó varias veces. 45 años de amor y lealtad. No pudo evitar comparar aquello con su propia realidad. A la mañana siguiente, Óscar volvió a llamar. ¿Has pensado lo que hablamos? Estoy pensando, respondió Rosario. Natalia y yo queremos que vuelvas a casa. ¿Nos equivocamos? Casa, como si el refugio hubiera sido un capricho suyo. ¿Y qué ha cambiado?, preguntó. Después de un silencio, Óscar dijo, nos dimos cuenta de que te necesitamos. ¿Para qué?, insistió Rosario. Mamá, para la familia. Nada concreto, nada sincero. Rosario volvió a preguntar. Óscar, ¿alguien te dijo algo sobre mí o sobre el hospital? El silencio se estiró demasiado. ¿Por qué preguntas eso? Su voz tembló. Respóndeme. Óscar tragó saliva. Beatriz llamó ayer. Dijo que tus análisis habían salido especiales y que podía haber compensación. ¿Cuánta compensación, Óscar? Una pausa. 500.000. Ahí estaba, la verdad desnuda. ¿Y fue después de esa llamada cuando decidiste que me necesitabas?, dijo Rosario con la voz tan firme como nunca antes. Él no respondió. Esa falta de respuesta lo dijo todo. Rosario colgó sin decir adiós. Sintió rabia, sí, pero también alivio, porque por fin tenía la confirmación. Óscar no había cambiado, solo había olido el dinero. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Tu apoyo es muy importante para mí. Vamos a ver qué sucedió después. Las pruebas adicionales del hospital confirmaron lo que el doctor Morales sospechaba. Los anticuerpos de Rosario eran perfectos para el tratamiento de Enrique Serrano. Cuando se lo comunicó, ella no dudó. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Mañana, respondió él, a primera hora. Pilar lloró al oírlo. Abrazó a Rosario con tanta fuerza que ésta tuvo que pedirle que aflojara. Gracias, Rosario. Gracias por darnos una oportunidad que ya creíamos perdida. Ella firmó los documentos médicos y legales mientras reflexionaba sobre la diferencia abismal entre Pilar y Óscar. Una madre rogando por salvar a su esposo y un hijo que, al enterarse del dinero, recordaba de pronto que ella era familia. Esa noche ignoró todas las llamadas de Óscar. Sus mensajes variaban entre súplica, culpa y manipulación. Mamá, llámame, somos familia. Mamá, los niños preguntan por ti. ¿Vas a hacer algo estúpido solo para herirme? Aquello último casi la hizo reír. Estúpido era creer que podía seguir controlándola o pensar que salvar una vida y recuperar su independencia era algún tipo de ataque hacia él. A la mañana siguiente llegó al hospital a las 8. Pilar ya estaba allí con un café frío entre las manos. ¿Dormiste bien?, preguntó con preocupación. Lo suficiente, mintió Rosario. Pilar le ofreció ver a Enrique antes del procedimiento. Ella aceptó. La UCI estaba llena de máquinas y pitidos constantes. Enrique, inmóvil, parecía más descansado que enfermo, piel pálida pero tranquila,
manos fuertes incluso en reposo, cabello gris perfectamente peinado por las enfermeras. Pilar le tomó la mano. «Amor, ella es Rosario, va a ayudarte». Ella se acercó con cautela. «Hola, Enrique, haré lo que pueda». No sabía si fue un reflejo o su imaginación, pero juraría que los párpados de él se movieron ligeramente. Luego conoció a los hijos, Javier, un abogado, Laura, profesora, y Andrés, empresario. Gente educada, amable, pero con la desesperación marcada en la mirada. «Usted nos da más que un tratamiento», le dijo Javier. «Nos da esperanza». El procedimiento resultó más sencillo de lo que Rosario temía. Se sentó en una silla reclinable y conectaron su brazo a una máquina que parecía un laboratorio entero dentro de una caja metálica. «¿Alguna molestia?», preguntó la enfermera. «No, solo cansancio». «Es normal, su cuerpo está trabajando». Mientras su sangre circulaba por el sistema, su mente divagó. La familia Serrano unida, luchando por Enrique, mientras su propia familia había decidido que eliminarla era lo más práctico. Pilar, que no se movió de su lado, la observaba con cariño. «Enrique siempre decía que la familia es lo único que importa al final», comentó. «Lo demás va y viene». Rosario sonrió con tristeza. «Su hijo no vino con usted», añadió Pilar. «No, tenemos una relación complicada». Rosario le contó lo esencial, el despido, la tormenta, el portazo. Pilar abrió los ojos horrorizada. «¿Te echó a la calle en mitad de una tormenta? ¿A su madre?» «Decía que no podía mantener a alguien que no aportara». «Dios mío, yo tengo hijos también, pero jamás, jamás». Le apretó la mano. Nadie la había tocado con tanta calidez desde que todo aquello empezó. Cuando el procedimiento terminó, el doctor Morales explicó. «Habrá que repetirlo 3 veces por semana durante un mes, quizá más. Los primeros signos de mejoría deberían aparecer en 2 semanas». Rosario estaba lista para seguir. Beatriz la esperaba en el refugio con expresión seria. «Rosario, tenemos un problema». «¿Qué ha hecho Óscar ahora?» «Ha llamado varias veces al refugio y también al hospital. Dice que estás tomando decisiones médicas sin consultarle y que quiere asistir a todas tus citas». Rosario soltó una risa amarga. «Tengo 64 años, Beatriz. No necesito tutor». «Lo sé, y el hospital también lo sabe. No tiene derecho». Pero preguntó específicamente por los arreglos financieros. Esa noche el teléfono volvió a sonar. Era él. «Mamá, necesitamos hablar». «No». «Sí, estás arriesgando tu salud por dinero». «Mi salud no corre peligro». «¿Y qué sabes tú? ¿Has hablado con un abogado? ¿Sabes las consecuencias fiscales?» Rosario suspiró. «Óscar, ¿tú has hablado con un abogado?» Silencio. «Hablé con alguien, sí», admitió él. $500.000 es mucho dinero. Hay formas de protegerlo. Ahí estaba, crudo, directo. No era amor ni arrepentimiento, era codicia. «Óscar», susurró finalmente Rosario, «ese dinero es mío. Somos familia. Tú decidiste que no lo éramos cuando me echaste». Colgó sin esperar respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo, no tembló al hacerlo. Al día siguiente llegó la segunda sesión de Rosario. Pilar apareció con un álbum de fotos grueso entre las manos. «Pensé que quizá le gustaría conocer mejor a Enrique», dijo mientras lo abría. Las primeras páginas mostraban toda una vida juntos. Boda, cumpleaños, veranos en la playa, risas congeladas en papel fotográfico. Pero fue una foto más antigua, tomada en lo que parecía una graduación universitaria, la que la dejó inquieta. Había algo en los ojos del joven Enrique, en su postura relajada, que despertó en Rosario una sensación familiar. «¿Y esta foto?», preguntó. «De cuando se graduó, en ingeniería», respondió Pilar con una sonrisa. «¿Puedo verla de cerca?». Pilar le pasó el álbum. Rosario se inclinó sobre la imagen y sintió que el aire se le escapaba del pecho. Esa sonrisa, esos ojos, ese era Quique, su primer amor. Pilar se dio cuenta de su expresión.
¿Conoció a Enrique?, preguntó sorprendida. Le costó formar las palabras. Hace mucho tiempo, susurró, cuando yo era joven. Pilar frunció el ceño, curiosa. ¿Eran amigos? Rosario no pudo responder con un simple sí. Habría sido una mentira. Éramos muy cercanos. Pilar la observó en silencio, como si estuviera encajando piezas. «Usted es la chica de la que me habló», dijo finalmente en un susurro. Rosario levantó la mirada, desconcertada. «¿Cómo?» Enrique me contó que, antes de ir a la universidad, dejó atrás a alguien muy especial, una muchacha que cuidaba a su familia y con la que pensó casarse. Dijo que siempre se preguntó qué fue de ella. Las lágrimas empañaron los ojos de Rosario. Yo también pensé en él, durante años. Pilar tomó sus manos. Esto no es una coincidencia, Rosario. Él siguió pensando en mí. Mucho más de lo que cree. Hace unos 10 años contrató a un investigador privado para buscarla. Quería saber si era feliz. Quería disculparse por haber perdido el contacto. El mundo de Rosario se tambaleó. ¿Me buscó? Sí, dijo Pilar, pero no pudieron encontrarla, quizá porque se cambió el apellido cuando se casó. Rosario recordó su último día con Quique, el parque, sus manos cálidas, su promesa de volver cuando terminara la carrera. Recordó sus cartas llenas de ilusión, hasta que la enfermedad de su madre lo cambió todo. Ella no podía dejarla, él estaba lejos, y la vida, silenciosa y cruel, los separó. Él nunca la olvidó, continuó Pilar, y no sé si cree en el destino, pero yo sí. Usted está aquí por una razón. Rosario, todavía conmocionada, le preguntó: ¿Y ustedes cuándo se conocieron? Él acababa de graduarse y había empezado a trabajar en una empresa de ingeniería, y yo era secretaria allí. ¿Y si conocía nuestra historia, alguna vez sintió celos?, preguntó Rosario. Tal vez al principio, admitió Pilar, pero luego comprendí que ese amor que usted despertó en él lo hizo capaz de amarme a mí con la misma profundidad. Durante el tratamiento, mientras la sangre de Rosario corría por la máquina, Pilar le contó cómo Enrique había construido su vida, cómo había criado a sus hijos, cómo había cuidado de todos. «Es un buen hombre», dijo con voz temblorosa, «y si pudiera hablar, sé que le daría las gracias por seguir aquí». Rosario no pudo responder, porque, por primera vez desde que todo esto empezó, comprendió que no estaba salvando a un desconocido. Estaba salvando a Quique. Al día siguiente, después de otra sesión de tratamiento, el doctor Morales llamó a Rosario a su despacho. Había algo distinto en su expresión, una chispa que no le había visto antes. «Hay buenas noticias», anunció, sonriendo con sinceridad. «Estamos registrando un aumento significativo en la actividad cerebral de Enrique. El tratamiento está funcionando». A Rosario casi le fallaron las piernas. ¿Qué significa exactamente? Significa que existe una posibilidad real de que recupere la conciencia. Quizá primero serán reflejos, luego movimiento ocular, pero los signos son muy prometedores. Cuando se lo contó a Pilar, ésta prácticamente se derrumbó en una silla y rompió a llorar. Sus hijos, Javier, Laura y Andrés, se abrazaron entre ellos con la primera esperanza real que habían tenido en 8 meses. «¿Cuándo sabremos más?», preguntó Javier con la voz temblorosa. «Pronto», dijo el doctor. «Si sigue evolucionando así, podríamos ver señales claras en cuestión de días». Rosario salió del hospital con el corazón desbordado, pero la alegría duró poco. Su teléfono comenzó a sonar. Era Óscar. «Mamá, tenemos que hablar ya mismo». «No tengo ganas, Óscar». «Natalia ha perdido el trabajo otra vez». Rosario se detuvo en seco. «¿Cómo?» «La despidieron ayer. Llegaba tarde y olía a alcohol. Ahora solo ingreso yo y no es suficiente. Vamos a perder la casa». Ella cerró los ojos. Una parte de su interior, la parte vieja y condicionada, quiso responder desde la culpa. Pero ya no. «Lo siento mucho por vosotros», dijo suavemente. «¿Lo sientes?», estalló él. «Mis hijos van a quedarse sin hogar y tú estás a punto de recibir $500,000. ¿Vas a dejarnos así?» Ahí estaba otra vez, la manipulación, la presión, la culpa. «Óscar», respondió Rosario,
Tú y Natalia sois adultos. ¿Superaréis esto? ¿Con qué? ¿Con aire? ¿Con buenas intenciones? Tú tienes acceso a un dinero que podría salvarnos. Ese dinero no es para salvaros. Es por un tratamiento que estoy haciendo, y además es mío. Hubo un silencio. Cuando él volvió a hablar, su voz era otra, más fría, más precisa. He hablado con un abogado. El estómago de Rosario se cerró. ¿Qué estás insinuando? Hay leyes, mamá. Leyes sobre adultos vulnerables, sobre personas que toman decisiones arriesgadas bajo presión financiera. Si estás siendo manipulada por esa familia rica, Óscar, no te atrevas. No es una amenaza, mintió. Es una advertencia. Y si no hablas conmigo, voy a tomar medidas legales. Rosario colgó con la mano temblando. Esa noche Beatriz la encontró en la sala común del refugio. Rosario estaba mirando la ciudad por la ventana como si buscara respuestas allí fuera. «Te veo alterada», dijo la enfermera suavemente. Rosario le contó todo. La llamada, las insinuaciones legales, la frialdad de Óscar. Beatriz escuchó sin interrumpir. «¿Puede él realmente hacer algo?», preguntó Rosario. «Interferir no», respondió Beatriz. «Pero puede complicarte la vida. Quejas, informes, presión emocional. Y tú no necesitas eso ahora». Se sentó a su lado. «¿Puedo preguntarte algo importante?». Rosario asintió. «¿Qué quieres tú, Rosario? Tú, sin Óscar, sin dinero, sin obligaciones. ¿Qué quieres hacer con tu vida?». La pregunta la golpeó de lleno. Nadie se la había hecho en años. «Quiero terminar el tratamiento. Quiero salvar a Enrique», respondió con un nudo en la garganta. «Y después, quiero vivir tranquila, tener mi casa, quizá un gato, leer, viajar y no tener que justificar nada a nadie. Ni siquiera a tu hijo, ni siquiera a mi hijo». Beatriz sonrió con ternura. «Entonces, eso es lo que vamos a proteger». Al día siguiente, antes de la siguiente sesión, Rosario llamó al abogado que Beatriz le había recomendado. Le explicó todo. «Su hijo no tiene base legal para interferir», le aseguró él, «pero redactaré documentos para blindarla, declaración de competencia, poderes específicos y un testamento claro». Un testamento. Era la primera vez en su vida que Rosario tenía algo que proteger. Y entonces ocurrió. Rosario estaba en su cuarta sesión cuando Pilar irrumpió corriendo en la sala, llorando. «Rosario», gimió, «despertó, Enrique despertó». A ella se le cortó la respiración. «¿Qué?». «Preguntó por ti», dijo Pilar. Abrió los ojos y dijo tu nombre. Las enfermeras la desconectaron rápidamente y ambas corrieron hacia la UCI. Al entrar, Rosario vio a Enrique despierto, con los ojos abiertos y sorprendentemente claros para alguien que había estado en coma tanto tiempo. Al verla, él sonrió. «Rosario», susurró con voz ronca, «sabía que eras tú». Ella se acercó despacio. Sentía el corazón golpeando contra sus costillas. «¿Cómo lo sabías?». «Te escuché y supongo que hay personas que dejan una huella que no se borra del todo», respondió él con una sonrisa débil pero cálida. Sus ojos brillaron un instante. «Quise encontrarte durante muchos años, no para...». Hizo una pausa y respiró hondo. «Sino para pedirte perdón por cómo se dieron las cosas en aquella época». Rosario asintió con un nudo en la garganta. «Éramos muy jóvenes, Enrique. Cada uno hizo lo que pudo». Él cerró los ojos un momento, como aliviado por decir lo necesario. Luego buscó la mano de Pilar, que permanecía a su lado. «Pilar, ¿puede quedarse Rosario cerca mientras me recupero? Se lo debo todo». Ella la miró con una mezcla de gratitud y humanidad que la desarmó. No había rastro de incomodidad ni sombra de duda. «Por favor, Rosario», dijo. «Gracias a ti tengo a mi marido de vuelta. ¿Qué menos que pedirte que estés con nosotros estos días?». Rosario sonrió. «Claro que me quedaré, para lo que necesitéis». Apretó la mano de Enrique. Él apretó la de Pilar, y por primera vez comprendió que aquel reencuentro no abría heridas antiguas, sino que las cerraba con delicadeza. Era un reencuentro lleno de historias, sí, pero también de paz. Y eso era más que suficiente. Los días siguientes pasaron para Rosario como en un sueño del que no quería despertar.
Enrique avanzaba con una rapidez que ni los propios médicos podían explicar. Cada mañana abría los ojos durante más tiempo, recordaba más detalles, reconocía más voces. El doctor Morales llegó a decir que era como si el tratamiento no solo le hubiera devuelto la conciencia, sino también años de vida. Pilar insistió en que Rosario se quedara en su casa durante la recuperación. «Es lo mínimo que podemos hacer», repetía siempre. Pero Rosario sabía que era más que gratitud, era cariño verdadero, era familia de verdad. La casa de los Serranos era grande pero sin ostentaciones, cálida, repleta de fotografías que contaban una historia de amor, esfuerzo y constancia. Rosario tenía allí una habitación propia con vistas al jardín, y por primera vez en muchísimo tiempo despertaba sin miedo a molestar, sin el peso de facturas imposibles sobre los hombros, sin sentirse una carga. Pero esa tranquilidad no podía durar, no con Óscar. El quinto día en casa de los Serrano sonó el timbre. Pilar abrió y Rosario reconoció enseguida aquella voz tensa, demasiado familiar. ¿Está mi madre aquí? Rosario se acercó desde la cocina. «Hola, Óscar». Él apenas la miró. «Mamá, tenemos que hablar, a solas». Pilar, incómoda, se retiró hacia otra habitación. Rosario respiró hondo antes de encararlo. Ya no le intimidaba. «¿Qué quieres?» «Que vuelvas a casa», dijo sin rodeos. «No deberías estar con esta gente». Rosario sintió una calma nueva, firme. «Óscar, esta es mi casa ahora». Él frunció el ceño sorprendido por su seguridad y empezó un discurso atropellado sobre lo mal que iban las cosas. Natalia desbordada, los niños nerviosos, la casa en riesgo, él sin dormir. Rosario lo escuchó en silencio. Eran sus nietos, sí, pero también era el mismo patrón de siempre. Caos, culpa, exigencia. «Os deseo lo mejor», dijo ella, «pero no puedo arreglar vuestros problemas otra vez». «Claro que puedes», alzó la voz. «Tienes $500,000. Ahí estaba, la verdadera razón de la visita otra vez. «Ese dinero es mío», respondió Rosario, «y lo gané arriesgando mi salud para salvar la vida de alguien, no para mantener decisiones que no me corresponden». Óscar trató de justificarse negando que fuera por el dinero, pero cada frase lo traicionaba. Habló de responsabilidades familiares, de cómo la familia es la familia, obviando la parte en la que la había echado durante una tormenta. Rosario no se dejó envolver. «Cuando me necesitasteis para cuidar a los niños, estuve. Cuando me necesitasteis económicamente, estuve. Pero cuando yo os necesité, me cerraste la puerta. Y eso lo cambió todo». El rostro de Óscar pasó por súplica, luego frustración y finalmente una rabia contenida. «Toda la familia piensa que estás actuando mal», dijo por fin. «Todos». «Me da igual lo que piense cualquiera», respondió. «Ya no vivo para complacer a nadie». Él buscó una última frase, el golpe final. «Pues no esperes ver a los niños». Aquello le dolió, aunque no lo mostró. «Esa es tu decisión, Óscar. Pero recuerda, usar a tus hijos para manipular dice más de ti que de mí». Óscar no respondió. Se marchó sin despedirse. Pilar apareció enseguida con expresión preocupada. «¿Estás bien?» Por primera vez en mucho tiempo, Rosario supo que era verdad al decir: «Sí, estoy bien». Unos días después, Enrique llegó a casa del hospital. Su recuperación era tan completa que el equipo médico había empezado a llamarlo el paciente imposible. Cada prueba mostraba avances, cada gesto reforzaba la idea de que estaba despertando a una segunda vida. Verlo caminar, abrazar a Pilar, reír con sus hijos, fue para Rosario una recompensa incalculable. Ella había ayudado a hacerlo posible. Esa noche, Rosario y Enrique salieron al porche. «Rosario», dijo él suavemente, «quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar con nosotros». Aquello la conmovió profundamente. «Gracias, pero necesito mi propia vida. Por primera vez puedo costearla. Quiero una casa pequeña, quiero paz, quiero elegir». Enrique sonrió. «Entonces hazlo. Y si algún día quieres ser nuestra vecina o nuestra amiga o parte de nuestra familia, aquí estaremos». A Rosario le encantó cómo sonaba eso. 3 meses después, Rosario se mudó a su propia casa.
2 dormitorios, un jardincito, un porche donde tomaba café cada mañana, a solo 5 calles de Los Serrano. Pilar se convirtió en la hermana que Rosario nunca tuvo, Enrique en un amigo del alma. Había historia entre ellos, sí, pero lo que construían ahora era algo nuevo, limpio, libre. Óscar nunca volvió a llamar. Rosario supo por la tía Margarita que habían perdido la casa y se mudaron a un piso pequeño. Natalia encontró un trabajo a media jornada. Los niños se adaptaron. Le dolió, pero no se arrepintió. Tiempo después llegó una carta. Era de Hugo, su nieto. Querida abuela Rosario, mamá dice que no puedo verte porque estás enfadada con nosotros, pero yo no estoy enfadado contigo. Te echo de menos. Hugo. Rosario lloró como hacía tiempo que no lo hacía. Al día siguiente abrió un fondo para la educación universitaria de Hugo y Clara. Solo ellos podrían acceder a él al cumplir 18 años. Era su forma de quererles sin permitir que Óscar la arrastrara de nuevo. Hoy, 5 años después de aquella noche en el refugio, Rosario está sentada en su jardín. Las flores que ella misma plantó están en plena floración. Enrique y Pilar llegarán a cenar en un rato. Su gata, Esperanza, duerme en su regazo. Mira su casa, su jardín, su vida nueva. Perdió una familia, pero ganó otra y, lo más importante, se ganó a sí misma. A veces, ese es el mayor acto de amor propio posible. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que la verdadera familia es la que te toca o la que te trata como mereces? Te leo. Si esta historia te hizo pensar en cómo cambian las relaciones con el tiempo, compártela. A veces un mensaje así llega justo a quien lo necesita. Y si te gustan las historias que te remueven por dentro, toca el vídeo que ves en pantalla. Te va a acompañar más de lo que imaginas.